Ok, ya está. Entonces, ¿por qué la definimos así? Si ustedes recuerdan al principio de curso, y vean, este diagrama que hicimos al principio de curso fue sumamente importante. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que todos los organismos vivos, ¿cómo están conformados? Todos los organismos vivos están conformados a partir de células. Ajá. Y que estas células van a formar ¿qué? Van a formar tejidos, van a formar órganos, esos órganos van a formar cuerpos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros definimos una célula, ¿qué significa célula? Célula es la unidad básica estructural de un organismo. Uh-huh. Si un organismo vivo no tiene células, pues no podría formar un cuerpo, ¿no? Y vean, esta es una pregunta importante. Por ejemplo, ya sabemos, o hasta ahorita ya saben, que todos los organismos vivos, tienen células. Pero, por ejemplo, una mesa, o una computadora, o un teléfono, ¿tendrá células o tendrán células? ¿Creen que tengan células una mesa, una ventana? Un... ¿Cómo? ¿No? No, correcto, no. No van a tener células. ¿Por qué? Porque esos no son organismos vivos. Sí tendrán átomos. Ajá, eso sí tendrán. También nosotros tenemos átomos. Los átomos forman a las células, pero eso no es un tema de hoy. Aquí, ¿qué es lo importante? Que entendamos que todos los organismos que están vivos van a tener células, pero aquellos objetos que no estén vivos no van a tener células. ¿Ok? Entonces, poco a poco se fue desarrollando este concepto de qué? De cómo llegar a la definición de célula y a partir del conocimiento de una célula poder desarrollar una teoría celular. ¿Para qué? Para que esa teoría nos pueda describir cómo están conformados los organismos a partir de sus células. ¿Ok? ¿Qué se estudió a través de esta teoría celular? A través de esta teoría celular se desarrolló el concepto de diversidad celular, es decir, de cuántos tipos de células existen, cómo es la reproducción de una célula y cómo esas células ayudan al desarrollo de un organismo vivo. Ajá. Es como les dije en la primera clase que tuvimos sobre microbiología y que soy un poco raro, ¿no? Que soy un poco creepy, por así decirlo. Nosotros somos el medio de transporte de otros organismos vivos. Ajá. En este caso, pues son nuestras células. Ajá. Digo, como les dije, nosotros no podemos sentir cómo caminan nuestras células, cómo es que avanzan nuestras células, cómo se reproducen nuestras células, cómo se alimentan nuestras células. No podemos ver eso, no podemos sentir eso. Más bien, la evidencia que nosotros tenemos de que tenemos dentro seres vivos o que estamos conformados por células, que las células son seres vivos, es que crecemos, nos da hambre, nos podemos mover, ¿no? Podemos hablar, podemos respirar. Uh-huh. Son algunas evidencias que tenemos de que, nosotros estamos conformados por células. Uh-huh. Por eso nos crece el cabello, por eso nos crecen las uñas, por eso nosotros crecemos, nuestros huesos, nuestros músculos. Uh-huh. Por eso nos movemos, por eso respiramos, por acción de lo que nuestras células están desarrollando dentro de nosotros. Y no me refiero a que estén dentro, literalmente dentro. No, porque en realidad nuestras uñas, nuestra piel, órganos, cabello, ojos, todo está conformado por células y de alguna forma tienen un ciclo de vida. ¿Para qué? Para que puedan funcionar de manera correcta. Porque además no tenemos nada más 10 células, tenemos millones de células, millones. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué más nos dice? Dice, para establecer dicha teoría, la teoría celular, fue imprescindible el desarrollo de la microscopía. Ya habíamos visto y les había comentado que en conjunto con el desarrollo de la microbiología, se empezó a desarrollar otra área de la ciencia, la cual nosotros llamamos microscopía. La microscopía es un área de la ciencia que estudia lo que observamos.
¿Y de qué forma lo vamos a observar? ¿Desde qué momento empezó la microscopía? Con la invención del microscopio. A partir del primer microscopio se empezó a desarrollar la microscopía. Pero no solamente es cómo vamos a observar las cosas, sino también es la invención o es el entender qué técnicas vamos a utilizar para qué, para poder ver esos microorganismos o esas células. ¿Por qué? Porque a simple vista no se pueden ver, sería muy complicado verlos o verlas. Y para ello se desarrollaron algo llamadas técnicas de tinción. Las técnicas de tinción las vamos a ver más adelante, o algunas de ellas, y vamos a ver que son técnicas donde yo voy a colorear o le voy a agregar un colorante a una célula o a un microorganismo para poder observar. ¿Por qué? Porque a simple vista, pues en realidad son incoloros. Si yo no les agregara ningún tipo de color, si yo no les agregara un colorante para resaltarlos, no podría verlos porque serían, digamos, como invisibles. Entonces, para ello, la microscopía nos ayuda a desarrollar técnicas sumamente eficientes. ¿Para qué? Para que se pudiera desarrollar la microbiología. Pero ¿qué más? No solamente es desarrollar el microscopio, desarrollar técnicas de tinción. No, también es desarrollar el diseño de instrumentos de corte. Es decir, como les dije hace rato, no es como que nosotros, si queremos estudiar, por ejemplo, un gato, ¿no? Por ejemplo, no voy a poner todo el gato en el microscopio, ¿verdad? Ni cabe. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues a lo mejor le tomo una pequeña muestra de piel, ¿no? Para poder observar sus células. Pero ¿cómo le voy a tomar esa pequeña muestra de piel? Pues a lo mejor voy a utilizar una navaja especial. Voy a utilizar un bisturí especial. Voy a utilizar instrumentos especiales. ¿Para qué? Para poderle tomar una muestra y a partir de esa muestra poder observar lo que hay. Claro, esto sin dolor, ¿no? Esto es sin dolor. Nada más fue el puro ejemplo. Si quieren, cambien al gato por una manzana, por una cebolla, por una planta, donde nosotros vamos a tomar pequeñas muestras a través de técnicas de corte. ¿Para qué? Para que nosotros podamos observar sus células, en cómo está conformado ese organismo. Entonces vean, todos estos conceptos revelaron la existencia de un mundo completamente desconocido para aquellas épocas. Como en el video se nos decía, ¿qué se nos decía? Así como existe todo un mundo visible, prácticamente también existe un mundo invisible, que es el mundo de los microorganismos. Pero a raíz del desarrollo de esta ciencia, como lo es la microbiología y como lo es el desarrollo de la microscopía, se pudieron entender formas, se pudieron encontrar explicaciones a lo que hay a nuestro alrededor. Y no solo de manera macroscópica, es decir, de manera muy grande, sino también de manera muy pequeña. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok, muy bien. ¿Seguras? ¿Seguros? ¿No hay dudas, preguntas? Ok, entonces voy a continuar. ¿Qué más nos dice? Dice, antes de que se inventara el microscopio, solo aquellos organismos que eran visibles eran considerados seres vivos. Resultaba inimaginable la existencia de microorganismos y los efectos que ejercen sobre nosotros. Pues mucho más antes de que se empezara ya a desarrollar esta ciencia, pues en realidad no se sabía que existían los microorganismos. Porque ustedes díganme, ¿han visto alguna vez un microorganismo? No, ¿verdad? Nadie, nunca ha visto a nadie un microorganismo. Bueno, sí lo han visto, ¿no? Se han visto a través de microscopios, ¿no? Pero así, a simple vista,
Pues no, en realidad nunca nadie ha visto pasar un microorganismo, nunca nadie ha visto pasar el COVID, ¿o han visto pasar el COVID? Digo, a lo mejor una persona así, ¿no? Pero así han visto cómo vuela el COVID al lado de ustedes. No, profe. No, ¿verdad? Es imposible verlo. Ujú. Entonces, antes no se creía esto, ¿no? Que existían microorganismos que son considerados seres vivos que nosotros no podemos ver a simple vista. Y que en realidad, vean, esto es bien importante. Estos microorganismos siempre han ejercido un efecto sobre nosotros. Ujú. Ya sea un efecto benéfico o un efecto maligno. ¿Benéfico en qué sentido? Como les dije, por ejemplo, la invención de la cerveza, la invención de los medicamentos, de el queso, del yogur, viene desde hace miles de años, en realidad miles de años, ¿no? Y ya se sabía que los microorganismos, o que un microorganismo podía dar ese alimento. El pan también, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque ya sabíamos lo benéfico, pero también ya nos enfermábamos del estómago, ya nos enfermábamos a lo mejor de la piel a través de un microorganismo. A lo mejor antes no se sabía, pero fue pasando el tiempo y se fue entendiendo y se fue desarrollando que los microorganismos o nos pueden dar un beneficio o no nos pueden dar algo no tan bueno. ¿Ok? ¿Sí, chicas, chicos? Ok, profe. Ok, bien. Ok, bien, entonces vamos a continuar. Y aquí dice: uno de los científicos más importantes en el estudio de la microscopía fue Antoine van Leeuwenhoek, que observó espermatozoides, bacterias, entre otros organismos. Fíjense bien, aquí vamos a subrayar aquí a este personaje. ¿Por qué es tan importante este personaje? Porque Leeuwenhoek fue el personaje que se le acuñó la definición de célula. Ajá. Leeuwenhoek fue quien nos definió qué es una célula. La célula, ya les dije que es la unidad básica estructural de un organismo. Pero ¿cómo llegó Leeuwenhoek a esa definición? Fíjense bien, para este momento de Leeuwenhoek ya existían diferentes tipos de microscopio. Ajá. Anton Leeuwenhoek también fue uno de los pioneros en la invención de los microscopios. Ajá. Entonces, él ya tenía tal microscopio que empezó a observar diferentes cosas. Una de las cosas que observó fue un corcho un corcho de una botella de vino. ¿Ubican cuáles son estos corchos? Hagan de cuenta, ustedes tienen su botella de vino. Bueno, si han visto una botella de vino, claro. Y aquí tienen como algo que es como... Se le llama corcho y es como... ¿Cómo explicar? Es como una tapita que parecería como madera, pero no es madera. ¿Sí los han visto? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, fíjense muy bien. ¿Qué fue lo que hizo Antoine van Leeuwenhoek? Él utilizó este corcho, lo sacó de su botella, seguramente se tomó el vino, no tenemos referencias de eso. Y lo que hizo es que digamos que con una navaja, por así decirlo, él tomó una pequeña muestra de este corcho. Es decir, aquí tenía su corcho y lo que hizo Leeuwenhoek fue hacer un corte muy fino aquí a una de las capas del corcho y lo sacó, ¿no? Teniendo esto. Entonces, esta pequeña muestra de corcho lo puso en el microscopio y lo empezó a observar. Uh-huh. Ahora, ¿qué fue lo que observó Leeuwenhoek? Fíjense bien. Lo que observó Leeuwenhoek fue lo siguiente. Vamos a ponerlo en este color. Lo que observó fue lo siguiente, vean, y voy a poner, digamos, dos zoom, ¿no? Por así decirlo. Primero, tenía aquí su corcho, bueno, su laminilla de corcho, su lámina de corcho que él mismo cortó, y observó que el corcho tenía, digamos, estas estructuras, así como pequeños pentágonos o hexágonos juntos. Ajá. Entonces así, déjenme ponerlo así.
así, 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 ¿no? El primero observó, digamos, pequeños pentágonos o pequeños hexágonos sobre la lámina o sobre la muestra de ese corcho. Ajá. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues digamos que hizo un zoom más. Entonces, esto le hizo un zoom más y observó lo siguiente. Observó ese pentágono o ese hexágono, vamos a poner que fue un hexágono, ajá, y que dentro de este hexágono tenía todavía hexágonos más pequeñitos, ajá, hexágonos así todavía más pequeñitos, ajá, más, así. Dejen ponerlo por aquí, así. Tenía hexágonos más pequeñitos, ajá. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Fíjense bien. A esto fue lo que Leeuwenhoek le llamó como célula. Ajá. Y fíjense, el término célula viene del griego de otra palabra, ajá, que digamos que en su traducción se puede traducir como célula. Ajá. Entonces esa palabra que Leeuwenhoek le dio a esos orificios se traduce como célula. Ajá. Entonces, ¿qué definición le dio a célula? La definición de célula se quedó como la unidad básica estructural de un organismo. Ajá. Entonces, ¿por qué es la unidad básica estructural? Pues vean cómo está conformado el corcho. Está conformado a través de ¿qué? De pequeños hexágonos que van a formar una estructura en general que va a ser todo el corcho. Ajá. Entonces, a partir de este experimento que desarrolló Leeuwenhoek, pudimos observar que podíamos observar pequeños orificios, podíamos observar pequeñas estructuras que iban a conformar algo ya más grande todavía. ¿Ok? Entonces, este experimento hoy en día se puede hacer, sí, claro, se sigue haciendo para poder observar qué fue lo que Leeuwenhoek en su momento vio, pero repito, a partir de este experimento fue que Leeuwenhoek pudo definir lo que hoy en día es una célula. Tiempo después, diferentes investigadores, diferentes científicos fueron retomando esas investigaciones o más bien fueron demostrando esas investigaciones, diciendo que sí, que es cierto que una célula es que la unidad básica estructural de un organismo. ¿Ok? ¿Sí? Ok, profe. Ok, muy bien. ¿Qué más dice? Dice, la comprensión humana sobre la naturaleza de la vida a nivel celular llegó lentamente. En 1665 el inglés Robert Hooke, por medio del microscopio, descubrió las células por primera vez y acuñó el término célula. Fíjense bien, Antoine Leeuwenhoek y Robert Hooke son contemporáneos. Son dos personajes contemporáneos. Antoine Leeuwenhoek fue quien desarrolló la microscopía a través de los microorganismos y Robert Hooke ya fue quien fue desarrollando justamente esa ciencia. Ya fue utilizando los microscopios que se iban inventando. Entonces también Robert Hooke hizo lo mismo con este experimento, ¿no? ¿A través de qué? A través de la laminilla del corcho de la botella de vino y de esa manera también desarrolló o dio el concepto del término célula, ¿ok? Que ya lo vimos. Entonces ya para terminar esta parte dice, a través de los años, diversos científicos fueron derivando lo que se conoce como teoría celular, mencionando los avances sobre el estudio de las células y la microscopía. En realidad, no solamente Leeuwenhoek ni Hooke dieron su propia definición de célula, no, hubieron diferentes científicos, investigadores de aquellos momentos o de aquella época que dieron también su propia definición de qué es una célula. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros definimos célula, a partir de esa definición de célula, se puede crear la teoría celular. ¿Qué es la teoría celular? Es la explicación o es el desarrollo del concepto de célula. ¿En qué sentido? Pues aplicándolo a los seres vivos, diciéndonos cómo es su reproducción,
diciéndonos para qué funcionan sus células, diciéndonos qué estructuras tienen qué estructuras o qué, se les llama organelos, lo veremos más adelante, pero es qué estructuras tienen las células o cómo están conformadas las células. ¿Por qué? Porque las células también tienen partes. Ajá. Tienen un núcleo, tienen ribosomas, tienen algunos mitocondrias, tienen algunos retículos endoplásmicos, es decir, tienen una estructura bastante compleja dependiendo de quién es esa célula, si es de un organismo eucarionte o de un organismo procarionte. Ajá. Pero aquí lo importante es que a partir de que se determinó el concepto de célula, se pudo desarrollar la teoría celular. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bien. ¿Podemos continuar? ¿Sí? Sí. Ok, entonces voy a cambiar de diapositiva. Bien. Prendió su proyector la Miss de Lupita. Aparece la luz, pero ¿cómo manda la imagen? ¿Qué hora es? Son como cuarto para las 9. Ok, Cuarto para las 9. ahorita bajo por aquí. Bien, entonces, ya una vez sabiendo el concepto de célula, vamos a explicar lo siguiente. Vean, dice, a mediados del siglo XIX, el análisis microscópico permitió a los científicos llegar a 3 generalizaciones que constituyen la teoría celular. Es decir, a partir de ya que se tenía el concepto de la célula, diferentes investigadores, diferentes científicos llegaron a estos 3 conceptos. ¿Para qué? Para que posteriormente se desarrollara la teoría celular, que nos dice la organización celular de los vegetales, la existencia de células en tejidos animales y la existencia de un núcleo en células vegetales y animales. Ajá. Entonces, con estos 3 conceptos, que claro, no son tan sencillos, es toda una investigación en cuanto a vegetales, en cuanto a tejidos animales y células vegetales y animales. Fueron conceptos muy, muy, muy vastos para poder llegar a lo siguiente, que son los 3 postulados de la teoría celular. ¿Qué nos dicen estos 3 postulados? Primer postulado, todo organismo está formado por una o más células. Claro, cuando llamamos a algo organismo es porque está vivo. Ya vimos que una mesa, una silla, un teléfono, un cuaderno, un vaso, lo que ustedes quieran que no esté vivo, no tiene células. Pero todo aquello que está vivo tiene por lo menos una célula. ¿Sí? Bien. Segundo punto de la teoría celular. ¿Cuál es el segundo punto? Nos dice, la célula constituye la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Es decir, a partir de una célula funciona un organismo vivo. ¿Por qué? Porque a partir de una célula se van a formar todos los sistemas, todos los órganos, todos los tejidos, y a través de las células va a desarrollar sus funciones principales, como lo son alimentarse, reproducirse. ¿Sí? Sí, profe. Y claro, respirar también, ¿no? Y también tener una interacción. Recuerden también que vimos qué es lo que define a un ser vivo. Pues un ser vivo se define por alimentarse, reproducirse, respirar y tener interacción con otros seres vivos. Eso es lo que define a un ser vivo. Y para que lleve a cabo todas esas actividades de respirar, reproducir, bla, 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 todos estos tienen que estar formados por células. Y el último postulado que me dice, la continuidad de la vida se deriva directamente del desarrollo y división de células preexistentes. Hay diferentes métodos de reproducción de las células, pero para que se complete
la teoría celular, se describe que ¿qué? Que las siguientes generaciones de organismos vivos se derivan de la formación de nuevas células a partir de diferentes procesos de reproducción celular. Como lo son, por ejemplo, la mitosis y la meiosis, que ya lo veremos mucho más adelante. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la teoría celular? Estos tres postulados son los que nos describe la teoría celular. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No, profe. No, profe. Ok, denme un segundo.